O sea que el tiempo que subió fue de 2 segundos. Y el tiempo que cayó, o sea que el tiempo en caer va a ser de 2 segundos. ¿Sí? ¿Se escucha en el Zoom? ¿Ah? Profe, ese es el ejercicio número 2. Ejercicio número 2, sí. ¿Me escucharon la primera? Gracias. ¿Me escucharon la primera parte? Pero... No, no se escuchó nada. Bueno, no importa, no está de más. Si el enunciado dice que el objeto se lance hacia arriba, que es lo que estoy dibujando acá, se lanzó, yo sé que la gravedad va a ser la misma, pero lo que me dice a mí es que después de 4 segundos de haber sido lanzado, él volvió a caer. O sea que él tarda 2 segundos en subir y 2 segundos en bajar. Más que nada, yo quiero que entiendan esto. Si el enunciado le está diciendo que volvió, ¿sí? Significa de que el tiempo que subió y el tiempo que bajó se suman entre los dos, ¿sí? Pero para el análisis yo puedo usar 2 segundos. O sea que para calcular acá la primera parte, un tiro. ¿Se ve mejor, Sí. Bueno, entonces, si es un tiro vertical, velocidad inicial, gravedad por tiempo. Velocidad final era 0 cuando era un tiro vertical. Entonces lo que yo voy a hacer acá es calcular la velocidad. Gravedad 9.87 metros por segundo cuadrado por el tiempo que va a ser 2 segundos. 2 segundos, o sea, segundo se anula con segundo, me queda un segundo igual. ¿Cuánto me da eso? ¿Por 2? Sí, 9,87 por 2. 18,90. 19,74. 19,74 metros por segundo. ¿Sí? Ahora, yo lo que voy es, pregunta también el espacio total del recorrido, dice. ¿Sí? Ahora, vamos a hacerlo por separado. Para calcular el espacio, era velocidad inicial por tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Tengo velocidad inicial? Sí. Entonces, velocidad inicial 19.74 metros por segundo. El tiempo va a ser 2 segundos menos un medio de 9.87 metros por segundo cuadrado por tiempo al cuadrado, que va a ser 2 segundos al cuadrado. Hacemos la primera parte y después hacemos la parte de adelante. 2 elevado al cuadrado, ¿cuánto? 4, con confianza, 4. Ese 4, ¿por cuánto lo van a multiplicar? Por 9.87. 9.87. Y ahí lo van a multiplicar por... Profe, tengo una duda yo. Sí, pregunta. El 1 medio ese, ¿qué función cumple ahí? O sea, no se hace nada con el 1 medio. 1 medio significa en números decimales 0,5. Es la expresión cuando vos hablas de un total, la mitad, ¿sí? O sea, claro, en este caso sería la mitad del 9,87, ¿no? Exactamente, sí. Al multiplicar por 1 medio es lo mismo que vos multipliques por 0,5. O sea, te va a dividir 9,87 a la mitad, digamos. ¿Sí? Pero vamos por partes. ¿Cómo sería? Mirá, Bueno, vale. este 2 segundos se transforma en 4. Ese 4 vos lo multiplicás por 9.87. ¿Sí? Y ese resultado lo multiplicás por 0,5. O sea que yo cuando digo 1 medio, estoy hablando de 0,5 decimal. ¿Sí? Y 0,5, multiplicar cualquier número por 0,5 significa dividirlo a la mitad. ¿Sí? ¿Cuánto les quedó el resultado?
19,74, lo mismo que ¿está bien? Metros. ¿Sí? claro. Ahora, miren, acá, si ustedes multiplican esto por 2, 19.74 por 2, ¿cuánto le da? 39,48. 39,48 metros, ¿no es cierto? Si yo a este le vuelvo a restar la mitad, el resultado va a ser 19,74 metros. 19,74 metros. O sea que ese recorrido es el primer recorrido hacia arriba. O sea que él va a alcanzar una distancia de casi 20 metros. Sí, ese va a ser la primera distancia. Ahora, vamos a hacer al revés. ¿Sí? ¿Le pueden sacar una foto? Porque Profe, ¿le puedo pedir ¿sí? el valor de la segunda parte? ¿Cuánto da? Porque no se ve nada, se ve todo pixelado el Zoom. 19,74 queda. 19,74 metros. Si vos multiplicás 19,74 por 2 te da 39,48. Si le volvés a restar 19,74 te vuelve a dar 19,74 metros. Y ahí termina. Dale, gracias. Bueno, borramos y seguimos. Ahora, lo que vamos a suponer es lo contrario. Vamos a cambiarle el vector. Vamos a suponer que llegó a su altura máxima, ¿sí? Y empezó la caída. ¿Sí? Si es una caída, si va para abajo, la velocidad inicial decíamos que era 0. ¿No es cierto? La velocidad inicial era 0. Y lo que sí yo voy a tener al momento de llegar al suelo es velocidad final. De esto, nuevamente, para calcular, yo digo velocidad final, gravedad por tiempo. ¿Tengo los dos datos? Sí. La velocidad final va a ser 9.87 metros sobre segundo cuadrado por el tiempo. El tiempo es 2 segundos. Y la velocidad final me va a dar de vuelta 19,74 metros por segundo. ¿Se cumple nuestra regla o no? ¿Era 19,74? Sí. ¿Velocidad final no es 0? No, esto es caída libre. Esto es esto. Velocidad inicial 0, velocidad final al momento de chocar contra el suelo. ¿Sí? El otro era al revés. ¿Sí? Cuando yo tiro para arriba, empieza a caer. Ahora, pregunto, y esto es pregunta de examen. ¿Se cumple entonces que la velocidad con la que partió y la velocidad con la que llega al suelo es la misma? Sí, se cumple. ¿Y por qué se cumple? Porque la aceleración de la gravedad... Fue al mismo tiempo. ¿Cómo? Porque fue al mismo tiempo, entonces es constante. Es No, igual. la gravedad es constante. La gravedad es Ah. constante. Acá lo que nosotros estamos suponiendo que hicimos bien el análisis, ¿no es cierto? Porque dice, tardó en llegar 4 segundos. Significa que él subió en 2 segundos y volvió a bajar en 2 segundos. Entonces sería porque el tiempo en que baja y sube son iguales. Sí, pero no. La realidad es que, ¿por qué se cumple? Porque la gravedad es constante. ¿Sí? La gravedad es constante. Esto es lo fundamental que ustedes entiendan. ¿Por qué se dice o se predice que si la velocidad final es igual a la velocidad inicial? Porque la gravedad es constante. ¿Sí? Ahora, lo que me queda, dice, el espacio total de recorrido. ¿Sí? La velocidad final al llegar al piso es esa, y la distancia total del recorrido. Espacio, 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, agarro 1/2 de 9,87 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado que dijimos era 2 segundos.
al cuadrado. B. Y esto ya lo hicimos en el ejercicio anterior, ¿no es cierto? Y nos dio 19,74. ¿Sí? Solo que era para restar. Este se transforma en 4, multiplico por 9,87 y multiplico por 0,5. Se anulan los segundos, porque acá se hizo cuadrado y este cuadrado, y me termina dando 19,74 metros. Si yo digo distancia total del recorrido, ¿qué tendría que hacer? A este 19,74 volverle a sumar 19,74 metros. ¿Por qué? Porque fue la distancia que cayó y la distancia que subió. ¿Sí? Este para arriba y este para abajo. ¿Sí? ¿Cuánto era 30 y... para ponerle el resultado final? 29,48. Entonces, 39... ¿Cómo me dijiste? 78. 48. Ah, metros. O sea que eso es la distancia total del recorrido, lo que subió y lo que bajó. Esto, por ejemplo, yo le puedo tomar en el parcialito a usted, ¿sí? En el parcial. ¿Por qué? Porque ahí se aplican las dos cosas en una y hacemos un solo ejercicio. ¿Sí? Remarquen esto. Claro, la caída y la... En el mismo vemos las dos cosas. ¿Sí? Remarquen eso y anoten por ahí. ¿Sí? Bueno, miren, no vamos a complicar la vida ahora estando a una semana de la evaluación, no voy a ser tan HDP, pero la idea es lo siguiente, igual después péguenle un pantallazo general a esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el 4 es un problema complicado, ¿sí? Eso yo no lo voy a tomar, pero para que se entienda más o menos. En este caso, hay una persona subida a un globo, y dice, de manera vertical es observado por una persona que se encuentra en una cumbre a 4.500 metros. Si el mismo sigue su trayectoria vertical hasta los 7.000 metros, ¿con qué velocidad partió el globo? ¿Cuál es la velocidad del tiempo que tardó en alcanzar al observador? ¿Y cuánto demoró en alcanzar la altura máxima? Acá lo que está pasando es un análisis de un tiro vertical, pero suponiendo que yo ya estoy a una altura. O sea que yo estoy a 4.500 metros y estoy viendo de que ese globo está subiendo. ¿Sí? Pasa por al lado mío, sigue su recorrido hasta arriba, hasta llegar a los 7.000 metros, y ahí es su altura máxima. Y ahí comienza el descenso. ¿Sí? Es un problema complicado, ¿sí? Pero no es tan complicado, sino porque yo tengo que separar el observador de lo que es el movimiento hacia arriba. ¿Por qué? Porque el observador ya está a una altura. No es lo mismo de que yo esté ahora en este piso que hay una persona que esté arriba. ¿Sí? Son tiempos diferentes y altura diferente. Pero solamente para que vean. Eso, por ejemplo, no les tomo en el examen. Vamos a repasar cinemática, que esto sí por ahí yo sé que es un poquito más complicado. ¿Puedo borrar el pizarrón? De la guía anterior que yo les pasé, porque algunos nomás me preguntaron, pero ¿tuvieron inconveniente? ¿Llegaron a hacer de la guía anterior? De la guía que hicimos la semana pasada. Yo hice, profe, pero no sé si estaba bien y como tuvimos llegaste un a mandar? trabajo que ya, no, por eso le iba a explicar que no le llegué a mandar, pero hice hasta el punto 8. Y bueno, mandame Te iba a al pedir WhatsApp. todos los pasos. No, mandame al Dale, para ver WhatsApp, si me mirá. puedes corregir. Bueno, Dale, gracias. segunda guía de esta de repaso. Y para mí, los 4 primeros problemas pueden ser de examen. Miren, vamos primero con el primero. Un auto parte del reposo y acelera 0,80 metros por segundo cuadrado durante 50 segundos. ¿Cuál es el trayecto realizado y qué velocidad alcanza con esa aceleración? Entonces, en este caso, decimos datos. Parte del reposo, ¿qué significaba? Inicial. ¿Sí? ¿De cuánto era? La velocidad inicial es... De 0, porque parte del reposo. Exactamente. Ahora, me da como dato la aceleración 0,80 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Y dice que eso pasa, o sea, que él va acelerando durante un tiempo de 50 segundos. ¿Sí? Pregunta, ¿cuál es el trayecto realizado? O sea que
La distancia tenemos que averiguar. Entonces, espacio es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? De vuelta, cargamos los datos, un medio por 0,80 metros por segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado, que van a ser 50 segundos al cuadrado. ¿Sí? ¿Pueden multiplicar ustedes para mí? 50 cuadrado segundos. 50 por 50 por 0,8. Multiplicar por 0,8 por 0,5. Sería 1,0. ¿Cómo? 200. 200. 50 ¿Cómo dijo, cuadrados. profe? 50 por 50, 50 cuadrados, 2500. 2500. 2500. Ajá. Por 0,8 por 0,5. Por 0,8. No, 1000, perdón. 1000 metros. Sí. Está bien, 1000 metros. Segundo. Ahora, velocidad final. Si la velocidad inicial es 0, me queda aceleración por tiempo. 0,80 perdón, metros por segundo cuadrado por 50 segundos. 0,80 por 50 segundos. ¿Pueden multiplicar para mí? ¿Cuánto da? 50 por 0,80. 40. 40. 40. 40 metros por segundo. Segundo se anula con un segundo y me queda eso. ¿Sí? Este es bastante sencillo. ¿Sí? Bastante sencillo. Y yo les diría, hacemos el segundo. ¿Sí? Pregunta. Allá en el espacio dice 0,8 y allá arriba dice la 0,80. es 0,80. Ajá. ¿Y por qué allá dice 0,8? Igual no te va a cambiar. O sea, el 0 acá no te va a cambiar, ¿viste? Porque al truncar te queda 0,8. ¿Sí? Voy a poner la calculadora 0,80 y 0,8 queda el mismo resultado. Ah, ¿Sí? No pasa nada. Y era otro número. Profe, ¿Qué pasó? ¿puede explicar de vuelta, por favor? Porque me quedé ahí. Por favor. Mira, el problema dice que parte del reposo. O sea que la velocidad inicial es 0. El dato que te da dice que acelera, o sea que esa es la aceleración 0,80 metros por segundo. Durante un tiempo de 50 segundos. Entonces, la primera pregunta que te hace es, ¿cuál es el trayecto realizado? ¿Qué significa? El espacio que recorrió. Espacio, se acota la fórmula, queda más chica. ¿Por qué? Porque al ser la velocidad inicial 0, todo número multiplicado por 0 es 0, entonces te queda solamente espacio, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, que es esta fórmula que está acá. Espacio, un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y ahí reemplazamos los valores. Un medio, 0,80, que es el valor de la aceleración que te da, por el cuadrado de 50. Entonces, empezás multiplicando de atrás para adelante. Esto, 2500, esto por 0,80 por 0,5. Y de eso sale el resultado que está acá. 1000 metros. O sea que él recorrió 1000 metros. ¿Sí? Y abajo lo que tenés que hacer es velocidad final. Porque te pide cuál es la velocidad final después de acelerar durante 50 segundos. Multiplicás aceleración por tiempo. Y te termina quedando 40 metros por segundo. Y esa sería la respuesta final. ¿Se entendió? Muchas gracias, profe. Hola. Seguimos. Miren. Yo más que nada esto, el segundo, para mí es un problema de parcial. Pero no porque sea difícil, sino porque ustedes van a trabajar en lo que es la seguridad. Miren lo que pasa acá. Una moto va a 80 km/h. Aplica los frenos. ¿Sí?
se detiene en 4,5 segundos. Pregunta, la distancia que recorrió para frenar, obviamente, la aceleración que tiene, que es lo primero que vamos a tener que hacer, y qué pasaría si una persona se le cruza los 30 metros. O sea, yo de por ende estoy suponiendo de que algo malo va a pasar porque se me cruzó a 30 metros alguien. Y miren que la velocidad no es elevada, o sea, es elevada. No, digamos, en la ciudad no se puede andar 80 km por hora, se tiene que andar máximo 40, 60, depende de los lugares, o 20, por ejemplo, frente a una escuela, un hospital, ¿sí? Pero esas son las velocidades. Ahora miren, hacemos ese. Y este sí les digo, esto es problema de parcial. Bueno, ayúdenme con los datos, pues si no hago todo yo ya me estoy quedando sin voz. Datos del segundo problema. ¿Qué datos tenemos? Velocidad. 80 kilómetros por hora. Tiempo. 4,5 segundos. Para un poquito, no te saltes. ¿El 80 kilómetros por hora es velocidad final o velocidad inicial? Iniciar. Inicial, porque después va a La frenar. velocidad inicial. Va a ser velocidad inicial exactamente, ¿por qué? Porque después la velocidad final va a ser 0. Se va a detener. ¿Cuánto tiempo tarda en detenerse? Eso se cambia a metro por segundo. Sí, vamos a convertir ahora, pero esperen, vamos a cargar los datos primero. Vuelvo a repetir, él viene a 80 km por hora en su moto y frena. ¿Cuánto tarda en detenerse? 4,5. El tiempo que tarda es 4,5 segundos. Eso fue lo que tardó en detenerse. Sí. Ahora, este 80, y les digo yo, porque ustedes ya son grandes, así como lo hago yo quiero que esté en el parcial de ustedes. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Fracciones. Acá, quiero simplificar kilómetro, luego opuesto, 1 kilómetro. Quiero simplificar hora, voy a poner opuesto la hora. Opuesto a este. Cosa de que yo haga acá y acá, desaparece la hora. Hago acá y acá, desaparecen los kilómetros. Pongo el equivalente 1000 metros. ¿Para qué? Para que me quede la unidad metros. Debajo de hora coloco 3600 segundos. Si hay alguien que no se acuerda, no recuerda de dónde sale ese 3600, sale de multiplicar 60 minutos por 60 segundos. ¿Sí? Una hora tiene 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos. En consecuencia, si yo multiplico 60 por 60, me sale 3600, pero segundos. ¿Estamos? ¿Qué operación tengo que hacer yo? Multiplicarlo de arriba. Multiplicar lo de arriba. ¿Pueden multiplicar ustedes que están acá con la calculadora? 80 por 1000. ¿Cuánto da? 80.000. 80 por 80.000. Eso lo van a dividir ahora. Lo van a dividir. Dividido 3600. 22,2. 22,22 periódicos. Periódicos, sí. Miren, ¿qué significa esto? Que ustedes cuando van a 80 km por hora, sea una moto, sea un auto, están haciendo 22,22 metros por cada segundo. ¿Es mucho, no? Sí. Son 22 pasos de ustedes en un segundo. Parece que nosotros estamos acostumbrados, y de ahí lo que yo les digo, ¿de dónde vienen los accidentes? La negligencia y por el exceso de velocidad. Eso es, creo que la causa, y bueno, y problema mecánico. Porque puede ser que yo me quede sin freno y no sepa, y choque. Pero a lo que voy es, el exceso de velocidad hace que nosotros corramos más riesgo de tener un accidente. ¿Sí? Y ustedes que van a trabajar en esta parte, por ahí después se especialicen, pueden hacer seguridad vial. Pero yo lo que voy es, ¿qué es lo que nosotros tenemos que entender? Las magnitudes. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cuánto necesita para frenar. Porque me está preguntando a mí, miren, calcular la distancia recorrida para frenar, dice. Entonces, vamos a lo primero. Para poder calcular el espacio, primero yo tengo que conocer la aceleración, que no tengo. Entonces, aceleración
me va a quedar a mí velocidad inicial dividido ¿qué cosa? Velocidad inicial. Dividido tiempo, chicos. Tiempo. Acuérdense, velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. Esa era nuestra fórmula, ¿se acuerdan? Entonces, y acá a mí me va a quedar negativa la aceleración, ¿sí? Porque este signo queda acá adelante. ¿Qué tengo que hacer? 22,22 dividido 4,5. 22.22 metros por segundo dividido el tiempo que va a ser 4,5 segundos. ¿Cuánto da 22.22 dividido 4,5? 4,93. Menos punto 93. metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Ahora, aplicamos fórmula de espacio. Velocidad inicial por tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial tenemos, sí, 22.22 metros por segundo. Ajá. Por el tiempo, 4,5 segundos. Menos, vamos a restarle la segunda parte, un medio de 4.93 metros por segundo, cuadrado, ¿no es cierto? Por, van a ser el cuadrado de 4,5 segundos. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo me queda? Te pasaste. Bueno. Miren, termino con ello después. ¿Quién puede filmar esta última partecita en el teléfono? Ah, No, no, buenísimo. no se va a cortar, pero te paso a subir. Ah, bueno. Miren, resolvemos, porque esto es más o menos lo que yo le voy a tomar en el parcial, ¿sí? Este es un problema de examen. Entonces, rápidamente con la calculadora, 4,5 al cuadrado, ¿cuánto da? 4. 20,25. Bueno, ese lo multiplicás por 4,9. 99,225. Multiplicarlo por 0,5. 49,6. 49,6 metros. Le vamos a restar a esta primera parte. 22,22 por 4,5. Multiplicar por favor. 99,99. 99, casi 100. 99. Espacio. Si ustedes le restan esto, le va a dar 50,4, me parece. Restarle 99,99 menos 49,6. 50,29. 50. Metros. ¿Qué pasa si una persona se cruza 30 metros? Un accidente. ¿Vieron? Esa es la pregunta que le está haciendo. ¿Qué pasaría si una persona se cruza frente a esa moto a 30 metros? Va a haber un accidente. Entonces, a eso es lo que yo voy. No es un problema difícil, pero es un problema para tomar conciencia. ¿Te van a hacer después seguridad? Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Interpretar una magnitud. 80 kilómetros por hora. ¿Se puede andar en una ciudad? No. Imagínense usted acá que cruza un niño a 80 kilómetros por hora con una moto, y más que seguro una tragedia. ¿Estamos? Entonces, este es problema de examen. Tienen 2 guías para trabajar igual. No se duerman, no se duerman en los laureles que yo le dije, esto le puedo tomar. Y no hagan el resto. Hagan, porque cuanto más análisis tienen, yo les llevo a cambiar un dato acá y ustedes hacen una ensalada. ¿Sí? El problema va a ser el mismo, pero le puedo cambiar un dato. Darle la distancia en vez del tiempo. ¿Se entiende? Listo. Nos vemos la semana que viene entonces.